Hola, gusto saludarte, querido amigo, querido hermano. Te saluda el pastor Juan Manuel Flores Espinosa. En esta ocasión vamos a estudiar el Espíritu y Profecía, el libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, titulado El Evangelio en Samaria, escrito por Elena G. de White. Este capítulo está basado en Hechos, capítulo 8. Después de la muerte de Esteban, se levantó contra los creyentes de Jerusalén una persecución tan violenta que todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Saulo asolaba la iglesia entrando por las casas y trayendo hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. En cuanto a su celo en esta cruel obra, él dijo ulteriormente: yo ciertamente había pensado hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Y yo encerré en cárceles a muchos de los santos, y muchas veces, castigándolos por todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extrañas. Por las palabras de Saulo, cuando eran matadas, yo di mi voto. Puede verse que Esteban no era el único que sufrió la muerte. Hechos 26, 9 al 11. En este tiempo de peligro, Nicodemo confesó sin temor su fe en el Salvador crucificado. Nicodemo era miembro del Sanedrín y en otros había sido conmovido por la enseñanza de Jesús. Al presenciar las maravillosas obras de Cristo, se había apoderado de él la convicción de que ese era el enviado de Dios, por cuanto era demasiado orgulloso para reconocer abiertamente su simpatía por el maestro Galileo. Había procurado tener una entrevista secreta. En esa entrevista, Jesús le había expuesto el plan de la salvación y su misión en el mundo. Sin embargo, Nicodemo había seguido vacilando, ocultó la verdad en su corazón y por 3 años hubo poco fruto aparente. Pero aunque Nicodemo no había reconocido públicamente a Cristo, repetidas veces había desbaratado en el Sanedrín las maquinaciones de los sacerdotes para destruirlo. Cuando al fin Cristo fue crucificado, Nicodemo recordó las palabras que le había hablado en la entrevista nocturna en el Monte de las Olivas, cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Juan 13:14. Y vio en Jesús al Redentor del mundo. En compañía de José de Arimatea, Nicodemo había sufragado los gastos de la sepultura de Jesús. Los discípulos habían temido mostrarse abiertamente como seguidores de Cristo, pero Nicodemo y José habían acudido osadamente en su auxilio. La ayuda de estos hombres ricos y honrados era grandemente necesaria en esta hora de tinieblas. Ellos habían podido hacer que su Señor muerto, lo que hubiera sido imposible para los pobres discípulos, y sus riquezas e influencias los habían protegido, en gran medida, de la malicia de los sacerdotes y gobernantes. Cuando los judíos trataron de destruir la naciente iglesia, Nicodemo salió en su defensa. Libre ya de la cautela y dudas anteriores, estimuló la fe de los discípulos y empleó su riqueza en ayudar y sostener la iglesia de Jerusalén y en llevar adelante la obra del evangelio. Aquellos que en otros días le habían rendido homenaje, ahora le despreciaban y perseguían, y llegó a ser pobre en los bienes de este mundo. No obstante, no vaciló en la defensa de su fe. La persecución que sobrevino a la iglesia de Jerusalén dio gran impulso a la obra del evangelio. El éxito había acompañado la administración de la palabra en ese lugar, y había peligro de que los discípulos permanecieran demasiado tiempo allí, desatendiendo la comisión del Salvador de ir a todo el mundo, olvidando que la fuerza para resistir al mal se obtiene mejor mediante el servicio agresivo. Comenzaron a pensar que no tenía ninguna obra tan importante como la de proteger a la iglesia de Jerusalén de los ataques del enemigo.
En vez de enseñar a los nuevos conversos a llevar el evangelio a aquellos que no lo habían oído, corrían el peligro de adoptar una actitud que indujera a todos a sentirse satisfechos con lo que habían realizado, para dispersar a sus representantes donde quiera que pudieran trabajar para otros. Dios permitió que fueran perseguidos. Ahuyentados de Jerusalén, los creyentes iban por todas partes anunciando la palabra. Entre aquellos a quienes el Salvador había dado la comisión, id y doctrinad a todos los gentiles, Mateo 28:19, se contaban muchos de la clase social humilde, hombres y mujeres que habían aprendido a amar a su Señor y resuelto a seguir su ejemplo de abnegado servicio. A estos humildes hermanos, así como a los discípulos que estuvieron con el Salvador durante su ministerio terrenal, se les había entregado un precioso cometido. Debían proclamar al mundo la alegre nueva de la salvación por Cristo. Al ser esparcidos por la persecución, salieron llenos de celo misionero. Comprendían la responsabilidad de su misión. Sabía que en sus manos llevaban el pan de vida para un mundo famélico, y el amor de Cristo los movía a compartir este pan con todos los necesitados. El Señor obró por medio de ellos, doquiera iba, sanaban los enfermos y los pobres oían la predicación del evangelio. Felipe, uno de los 7 diáconos, fue de los expulsados de Jerusalén. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y las gentes escuchaban atentamente unánimes todas las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. El mensaje de Cristo a la samaritana con la cual había hablado junto al pozo de Jacob había producido fruto. Después de escuchar sus palabras, la mujer había ido a los hombres de la ciudad y les había dicho: venid, ved un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Si quizá es este el Cristo. Ellos fueron con ella, oyeron a Jesús y creyeron en él. Ansiosos de oír más, le rogaron a Jesús que se quedase con ellos. Por 2 días él se detuvo allí y creyeron muchos más por la palabra de él. Juan 4:29 y 41. Y cuando sus discípulos fueron expulsados de Jerusalén, algunos hallaron seguro asilo en Samaria. Los samaritanos dieron la bienvenida a estos mensajeros del evangelio, y los judíos convertidos recogieron una preciosa mies entre aquellos que habían sido antes sus más acervos enemigos. La obra de Felipe en Samaria tuvo gran éxito, y alentado por ello, solicitó ayuda a Jerusalén. Los apóstoles comprendieron entonces más plenamente el significado de las palabras de Cristo. Y me seréis testigos en Jerusalén y en Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Mientras Felipe estaba todavía en Samaria, un mensajero celestial le mandó que fuera hacia el mediodía, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Entonces él se levantó y fue. No puso en duda el llamamiento, ni vaciló en obedecer, porque había aprendido a conformarse con la voluntad de Dios. Hola, gusto saludarte, querido amigo, querido hermano. Te saluda el pastor Juan Manuel Flores Espinosa. En esta ocasión vamos a estudiar el Espíritu y Profecía, el libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, titulado El Evangelio en Samaria, escrito por Elena G. de White. Este capítulo está basado en Hechos, capítulo 8. Después de la muerte de Esteban, se levantó contra los creyentes de Jerusalén una persecución tan violenta que todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Saulo asolaba la iglesia entrando por las casas y trayendo hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. En cuanto a su celo en esta cruel obra, él dijo ulteriormente: yo ciertamente había pensado de ver
a ver hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Y yo encerré en cárceles a muchos de los santos, y muchas veces, castigándolos por todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extrañas. Por las palabras de Saulo, cuando eran matadas, yo di mi voto. Puede verse que Esteban no era el único que sufrió la muerte. Hechos 26, 9 al 11. En este tiempo de peligro, Nicodemo confesó sin temor su fe en el Salvador crucificado. Nicodemo era miembro del Sanedrín y en otros había sido conmovido por la enseñanza de Jesús. Al presenciar las maravillosas obras de Cristo, se había apoderado de él la convicción de que ese era el enviado de Dios, por cuanto era demasiado orgulloso para reconocer abiertamente su simpatía por el maestro Galileo. Había procurado tener una entrevista secreta. En esa entrevista, Jesús le había expuesto el plan de la salvación y su misión en el mundo. Sin embargo, Nicodemo había seguido vacilando, ocultó la verdad en su corazón y por 3 años hubo poco fruto aparente. Pero aunque Nicodemo no había reconocido públicamente a Cristo, repetidas veces había desbaratado en el Sanedrín las maquinaciones de los sacerdotes para destruirlo. Cuando al fin Cristo fue crucificado, Nicodemo recordó las palabras que le había hablado en la entrevista nocturna en el Monte de las Olivas. Cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Juan 13:14. Y vio en Jesús al Redentor del mundo. En compañía de José de Arimatea, Nicodemo había sufragado los gastos de la sepultura de Jesús. Los discípulos habían temido mostrarse abiertamente como seguidores de Cristo, pero Nicodemo y José habían acudido osadamente en su auxilio. La ayuda de estos hombres ricos y honrados era grandemente necesaria en esta hora de tinieblas. Ellos habían podido hacer que su Señor muerto, lo que hubiera sido imposible para los pobres discípulos, y sus riquezas e influencias los habían protegido, en gran medida, de la malicia de los sacerdotes y gobernantes. Cuando los judíos trataron de destruir la naciente iglesia, Nicodemo salió en su defensa. Libre ya de la cautela y dudas anteriores, estimuló la fe de los discípulos y empleó su riqueza en ayudar y sostener la iglesia de Jerusalén y en llevar adelante la obra del evangelio. Aquellos que en otros días le habían rendido homenaje, ahora le despreciaban y perseguían, y llegó a ser pobre en los bienes de este mundo. No obstante, no vaciló en la defensa de su fe. La persecución que sobrevino a la iglesia de Jerusalén dio gran impulso a la obra del evangelio. El éxito había acompañado la administración de la palabra en ese lugar, y había peligro de que los discípulos permanecieran demasiado tiempo allí, desatendiendo las comisiones del Salvador de ir a todo el mundo, olvidando que la fuerza para resistir al mal se obtiene mejor mediante el servicio agresivo. Comenzaron a pensar que no tenía ninguna obra tan importante como la de proteger a la iglesia de Jerusalén de los ataques del enemigo. En vez de enseñar a los nuevos conversos a llevar el evangelio a aquellos que no lo habían oído, corrían el peligro de adoptar una actitud que indujera a todos a sentirse satisfechos con lo que habían realizado, para dispersar a sus representantes donde quiera que pudieran trabajar para otros. Dios permitió que fueran perseguidos, ahuyentados de Jerusalén. Los creyentes iban por todas partes anunciando la palabra. Entre aquellos a quienes el Salvador había dado la comisión, id y doctrinad a todos los gentiles, Mateo 28:19, se contaban muchos de la clase social humilde, hombres y mujeres que habían aprendido a amar a su Señor y resuelto a seguir su ejemplo de abnegado servicio. A estos humildes hermanos, así como a los discípulos que estuvieron con el Salvador durante su ministerio terrenal,
Se les había entregado un precioso cometido. Debían proclamar al mundo la alegre nueva de la salvación por Cristo. Al ser esparcidos por la persecución, salieron llenos de celo misionero. Comprendían la responsabilidad de su misión. Sabía que en sus manos llevaban el pan de vida para un mundo famélico, y el amor de Cristo los movía a compartir este pan con todos los necesitados. El Señor obró por medio de ellos, doquiera iba, sanaban los enfermos y los pobres oían la predicación del evangelio. Felipe, uno de los 7 diáconos, fue de los expulsados de Jerusalén. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y las gentes escuchaban atentamente unánimes todas las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. El mensaje de Cristo a la samaritana con la cual había hablado junto al pozo de Jacob había producido fruto. Después de escuchar sus palabras, la mujer había ido a los hombres de la ciudad y les había dicho: venid, ved un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Si quizá es este el Cristo. Ellos fueron con ella, oyeron a Jesús y creyeron en él. Ansiosos de oír más, le rogaron a Jesús que se quedase con ellos. Por 2 días él se detuvo allí y creyeron muchos más por la palabra de él. Juan 4, 29 y 41. Y cuando sus discípulos fueron expulsados de Jerusalén, algunos hallaron seguro asilo en Samaria. Los samaritanos dieron la bienvenida a estos mensajeros del evangelio, y los judíos convertidos recogieron una preciosa mies entre aquellos que habían sido antes sus más acervos enemigos. La obra de Felipe en Samaria tuvo gran éxito, y alentado por ello, solicitó ayuda a Jerusalén. Los apóstoles comprendieron entonces más plenamente el significado de las palabras de Cristo. Y me seréis testigos en Jerusalén y en Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Mientras Felipe estaba todavía en Samaria, un mensajero celestial le mandó que fuera hacia el mediodía, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Entonces él se levantó y fue. No puso en duda el llamamiento, ni vaciló en obedecer, porque había aprendido a conformarse con la voluntad de Dios. Querido amigo, ¿te gustaría saber qué pasó con Felipe cuando fue hacia el sol naciente? Yo te invito hoy que nos acompañes el día de mañana. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová te dé paz. Jehová tenga de ti misericordia. Te espero el día de mañana.